aprendí a ser empresario quebrando empresas. ¿Por qué? Porque cuando tú quiebras un negocio, quiebras una empresa, aprendes. Y desgraciadamente no hay una escuela que te enseñe esta parte, sino la misma vida es la que te va a enseñar. Puedes leer lo que tú quieras, puedes estudiar lo que tú quieras. Al final, la vida te enseña qué está bien y qué está mal. Cuando hablo de dedicarle tiempo, no hablo de trabajar 8 horas al día. Trabajaba mucho más. Llegaba incluso a quedarme más de 24 horas. Ya pasé de ser empleado a ser un socio de la agencia. Sí, me quedé con un 25% de la agencia Banal en ese entonces. Lo logras y dices, wow, ya estoy aquí, esta es mi posición y qué bueno. Pues muy bien, pero también entendamos que todo negocio tiene la parte buena y tiene la parte mala. La parte mala es que si lo descuidas, el negocio te lo cobra. De las que hay de aprender, yo le digo a la gente, nunca aprendas lo malo, trata de aprender siempre lo bueno. Lo bueno te lleva a crear cosas chingonas. Como es el podcast. Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un milagro. Es el esfuerzo de todos los días de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertir en la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Pues bienvenidos a esta nueva temporada de Negocios Chingones. Este gran cambio que estamos haciendo de esta nueva temporada es después de casi haber culminado 100 episodios, ¿sí?, de la primera temporada del podcast Negocios Chingones. Lo que estamos haciendo el día de hoy es tratar de, sí, profesionalizarnos un poquito mejor, el cambiar un poco los audios, mejor cámaras, mejor iluminación, pero sobre todo tener invitados que de verdad vengan a aportarnos cosas de mucho valor. Así que yo espero que sean unos grandes episodios para ustedes, claro, también para mí, porque yo aprendo mucho de todo esto. Y sobre todo creo que quizás muchos de ustedes que van a empezar apenas a escuchar este podcast no me conocen, no saben quién soy. Por lo cual me gustaría empezar con una remembranza quizás de lo que yo soy, para que todos ustedes sepan algo al respecto. ¿Quién es Armando González? Bueno, Armando González, soy una persona de un lugar llamado Cihuatlán, Jalisco, un pueblo-ciudad, si lo quieren ver así, pegado al estado de Colima, a Manzanillo. Pertenezco a esta localidad, salgo de este pueblo a los 18 años prácticamente. Soy contador público, estudié contabilidad, una maestría en Derecho Fiscal, tuve algunas otras más especializaciones y todo lo que conlleva el eterno aprendizaje, ¿no? Por aras del destino, digamos por ahí, terminé siendo un contador público enfocado mucho más en un tema de comercio exterior. ¿Cuál es tu historia como logístico? Mi historia como logístico, mira, qué bueno que me lo preguntas porque es una historia bastante peculiar. La verdad es que cuando yo estudié para contador público, mi meta era completamente diferente. Sí quería ser contador público, aunque de verdad no creo que era algo que me motivaba o me gustaba mucho, pero al final de cuentas decidí estudiar eso. Desgraciadamente cuando estudias, pues no quiere decir que tengas la mejor edad para tomar ese tipo de decisiones, pero bueno, la tomé. Y creo que hoy me funciona muy bien ser contador público, pero termino siendo un logístico por aras del destino y lo voy a platicar. Cuando yo estaba por los últimos semestres de mi carrera, yo estudiaba en un campus en Manzanillo, Colima, y en ese entonces el puerto se escuchaba mucho. Manzanillo va a ser el gran puerto, va a mover muchas mercancías y obviamente ya se escuchaba la palabra globalización, ¿no? En ese entonces, te estoy hablando 98, 99, imagínense, ¿eh? Y pues bueno, dije, yo quiero ser parte quizás de lo que puede ser el futuro de esto, ¿no? De la famosa globalización. Y decidí meterme a un diplomado de Derecho Marítimo, Aduanero y Portuario. ¿Verdad? No sabía qué era, no tenía la más mínima idea, pero yo quería saber qué iba a pasar. Quería aprender y curiosamente me meto al diplomado, dicho y hecho, no sabía nada. No sabía de qué hablaban, términos de contratos internacionales, fletamentos, charalá, charalá, charalá. Y pues bueno, al final creo que aprendí a relacionarme, conocí gente importante del puerto en ese entonces y gracias a eso pude conseguir un empleo en una terminal del grupo Hutchinson en ese entonces, lo cual me permitió trabajar como el asistente del contador general de la terminal portuaria. Interesante,
porque la verdad es que no es que supiera contabilidad, la verdad es que no sabía, nunca había practicado como contador. Yo me había metido, los que conocen un poquito más mi historia saben que yo vengo mucho del agro, y me meto de contador, de asistente del contador general, aprendiendo, prácticamente aprendiendo. Fue un poco turbio mi aprendizaje porque era demasiada presión, yo no sabía, y el aprender me costó trabajo por la rapidez en lo que lo tenía que hacer, lo cual creo que lo hice muy bien. Al poco tiempo me tuve la fortuna que me ascendieran de puesto, a los 6-7 meses ya me habían dado una supervisión, y lo bonito es este cambio de pasar de la contabilidad a tener un control de una supervisión donde yo veía el ingreso de la terminal, era el supervisor de ingresos y control aduanero. Cuando me dan la parte aduanero, era empezar a revisar qué pasaba con las exportaciones, cómo se hacían las exportaciones, cómo se coordinaban con la parte de planeación para que el barco atracara, ver qué contenedores se tenían que subir, qué posición deberían de tener los contenedores, pero sobre todo también el control de los abandonos. Yo no sabía qué eran los abandonos y después ahí empecé a aprender que hay mucha mercancía que no sale del puerto, ¿sí?, pero que al final de cuentas pasa a poder del fisco federal, el gobierno se convierte en dueño y luego lo remata. Todo ese rollo lo empecé a entender y empecé a aprender. Y digo, por aras del destino, la vida me llevó a esto. Qué bueno, porque me encanta. La que fue mi jefa de la contadora general se va a una agencia aduanal. Me llama y me dice, oye, ¿no te quieres venir mejor a la agencia aduanal? Te ofrezco un empleo. La verdad, yo estaba pues en este nuevo puesto de supervisor y me dijo, pues vente, te pago mejor. Para mí había sido muy bueno porque llevaba 1 año, 3 meses, 1 año, 5 meses en esta empresa, en la terminal. Y la verdad que fue muy grato porque, pues a lo mejor en un tema económico, que es lo que todos buscamos quizás a esa edad, fue muy bueno subir de un sueldo de 4,000 pesos al mes a llegar quizás a un sueldo ya de 16,000 pesos al mes. Eso fue para mí muy bueno. Te estoy hablando que en ese entonces, pues son tiempos donde el dinero valía diferente. Entonces me fue bien, me fui a la agencia aduanal. Curiosamente, creo que he hecho algo que para mí considero que es bien, que es aprender muy rápido. Meterme de lleno, aprender, dedicarle mucho tiempo. Cuando hablo de dedicarle tiempo, no hablo de trabajar 8 horas al día, trabajaba mucho más. Llegaba incluso a quedarme más de 24 horas. Pero al final todo tiene una recompensa y como al año y medio más o menos, renuncio a la agencia aduanal para convertirme en un freelance, para llevarle clientes a la agencia aduanal, lo cual me permitió en cierto momento terminar siendo socio de la agencia aduanal. Sí, terminé siendo socio de la agencia aduanal más o menos como al año y medio. Ya pasé de ser empleado a ser un socio de la agencia. Sí, me quedé con un 25% de la agencia aduanal en ese entonces y me permitió entender muchas cosas que mi cabeza no entendía. Empecé a ver que había un México más grande que un Manzanillo, porque yo era muy local, y entender que había un mundo más grande que un México. Entonces fue importante el saber de dónde venía todo esto. De ahí me empecé a dedicar mucho al tema de ventas, empecé a llevarle clientes a la agencia aduanal. Nos fue muy bien, la verdad que lo reconozco, bastante bien. No entendía mucho el mundo de los negocios, pero tenía muchas ganas de comerme al mundo, ganas de aprender y ganas de demostrarme que podía lograr cosas. A lo largo del tiempo, después, curiosamente, la vida me llevó un cliente me llevó a crear una transportista porque tenía los embarques. Dije, ¿por qué no invierto en una transportista? Cuando hablo de invertir, te estoy hablando que mi primer camión fue un modelo 82, para que se den una idea, bastante viejito, pero que al final de cuentas me dio para llegar a un rubro donde llegué a tener casi 14 camiones, en un promedio de 6 años, creo que fue bastante bueno, fue para mí muy gratificante tener este logro como persona. Creo que te eleva el ego, hay que decirlo como eleva el ego, el saber que te estás autorrealizando, ¿no? Y que no sabías que quizás puedes tener ese potencial de autorrealizarte, lo logras y dices, wow, ya estoy aquí, esta es mi posición y qué bueno. Pues muy bien, pero también entendamos que todo negocio tiene la parte buena y tiene la parte mala. La parte mala es que si lo descuidas, el negocio te lo cobra. Así de sencillo. Terminé en cierto periodo a lo largo de 6 años, sí, no quebrando, pero no yéndome tan bien, por ciertas cuestiones que tuvimos también en el transporte. Hubo varias situaciones que se dieron. Terminé vendiendo la transportista
En ese entonces yo brinqué al servicio de freight forwarding, en lo cual eso me permitió también el conocer Asia, pisar China, 2008, y el reventarme la cabeza de qué pasaba allá y por qué no pasaba esto aquí, el pensar yo que China estaba atrasado y cuando me doy cuenta es que nos llevaba años luz. Fue un despertar muy bonito, fue enamorarme de un país que a lo mejor mucha gente lo odia, pero lo odia por lo que ve, no por lo que conoce. Creo que conocerlo te lleva gratas sorpresas. El conocer lo bueno, hay que entenderlo, todo país tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sí es cierto. China no es perfecto, pero tiene cosas muy interesantes de las que hay de aprender. Yo le digo a la gente, nunca aprendas lo malo, trata de aprender siempre lo bueno te lleva a crear cosas chingonas, como es el podcast. Entonces, por ahí nos fuimos, nos metimos en la parte de freight forwarding, empecé a generar cosas, después me tocó tener una empresa en Panamá, trabajar en Colón, en la zona libre de comercio, y el mundo me llevó a experiencias. Entendamos que hay algo que no vas a comprar nunca en la vida, se llama experiencia. La experiencia no la compras, te lleva a través de los años, a través del tiempo. Lo que tú puedes adquirir es conocimiento. El conocimiento sin una experiencia a veces es complicado sobrellevarlo. Entonces hay que entender que en la vida el tiempo es el que te va marcando muchas cosas, te va a marcar las pautas. Y eso me permitió después crear una empresa en Hong Kong. En el 2010, 2012 abrimos una empresa en Hong Kong en la cual empezamos a crear el sourcing, que es el desarrollo de productos en Asia, para poder traerlos a México. Empecé a ver esas áreas de oportunidad, el cómo había precios tan bajos allá y acá eran precios muy altos. Empecé a jugar mucho con eso y a buscar mucho cuidar las calidades. Y creo que me fue muy bien, me dio la oportunidad de emprender en muchos negocios, si lo quieres ver así, pero negocios de oportunidad de ciclos de vida corto, que te permitían tener un poquito de flujo, ¿no? Y eso obviamente me llevó a seguir generando ese extra que a veces se requiere, ¿no? Y sobre todo el seguir manteniendo ese empuje que yo necesitaba o llevar mi ego donde yo lo quería. Que al final es un poquito también eso, ¿no? El saber que puedes. Entendamos que a todos nos gusta el saber que puedes, es decir, me estoy retando a mí mismo y la verdad es que estoy pudiendo con eso. Y mucho era esa parte. La siguiente fue, después del sourcing, pues obviamente es meterme al rubro del almacenaje en México, lo cual el tema logístico, si lo ven ustedes así, y parte de la pregunta que se me hace, porque ¿dónde aprendí lo logístico? Pues es que hoy me metí en todos los rubros. Me metí en la parte de una terminal portuaria, me metí en la agencia banal, me metí en un freight forwarding, me metí en el transporte terrestre y al último en la parte del almacenaje de productos, ¿no? Entonces, esa es parte de mi experiencia. Oye, Armando, ¿cómo aprendiste a ser empresario? Híjole, qué buena pregunta. ¿Cómo aprendí a ser empresario? Aprendí a ser empresario quebrando empresas. Así de fácil es esto. Imagínense qué difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú quiebras un negocio, quiebras una empresa, aprendes. Aprendes lo que no debiste hacer, pero que tú creíste que en ese momento era lo correcto. Y desgraciadamente no hay una escuela que te enseñe esta parte, sino la misma vida es la que te va a enseñar. Puedes leer lo que tú quieras, puedes estudiar lo que tú quieras, al final la vida te enseña qué está bien y qué está mal. A veces nos gana las ganas y el ímpetu y el ego de creer que las cosas son de una manera, pero al final de cuentas las cosas son como deben de ser. Y hay que saber controlar muchas cosas, pero sí, creo que esa es la mejor manera de describir el cómo aprendí a ser empresario. Oye, Armando, ¿y cómo hiciste tu primer $1,000,000? Híjole, a ver, mi primer $1,000,000, creo que para mucha gente el $1,000,000 se escucha muy bonito y puede ser algo muy representativo para muchos. Creo que el $1,000,000, creo que jamás me he puesto en la meta una cifra, nunca he tenido una cifra. $1,000,000 se escucha a veces hasta un poco ridículo, para bien o para mal. Yo creo que al final de cuentas lo que sí he sabido hacer es siempre invertir en negocios. Cuando yo vendí la empresa de transportes, prácticamente fue casi $1,000,000, entonces ya lo había logrado. Pero el punto no era el millón, el punto es que había logrado, que tenía equipos, tenía ingresos, tenía algo que a mí me sostenía. Creo que el tema del $1,000,000 puede estar desproporcionado a favor o en contra. Creo que todo mundo debe de fijarse en metas de autorrealización primero. Y la misma autorrealización, lo que tú vas logrando, te va llevando a conseguir lo que quizás en algún momento puedes querer. Pero creo que el enfoque de que muchos querer alcanzar una cifra, híjole, no sé qué tan bueno sea o qué tan malo o tan malo. La verdad que mi objetivo jamás ha sido el dinero. Mi objetivo ha sido mucho la autorrealización. Y claro, vivir bien, porque eso sí es cierto. Ver, yo vengo de una zona, vengo de una población donde
Vivir bien era de una manera y luego entras a otro círculo social donde vivir bien es de otra manera. Depende de dónde lo veas. A lo mejor para los millonarios $1 millón es de risa, pero para lo mejor alguien que vive al día a día $1 millón es demasiado dinero. Depende mucho de dónde te encuentres, qué tanto puede ser esta suma tan importante que muchos tienen en la cabeza de quiero lograr mi primer $1 millón. Realmente eso es.